Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo en el momento que nos están viendo. Cocinando con Clarita, ¿qué vamos a hacer hoy? Vamos a hacer chiles en vinagres. Aquí tengo los chiles jalapeños ya partidos. Vamos a usar hojas de laurel, cebolla. Yo voy a usar vinagre de manzana, pero también se puede usar vinagre blanco. También voy a estar usando orégano fresco y por supuesto pimientas, perdón, no clavos, pimientas, pero aquí es el gusto de cada quien porque le podemos poner el sabor que nosotros queramos. Y también zanahorias, pero para empezar, y los voy a poner en botes que ya los tengo esterilizados. Los vamos a preparar para que nos dure por lo menos para el resto del año. Entonces ya tengo los botes esterilizados. Entonces vamos a empezar. Lo único que voy a sazonar van a ser las cebollas. Es lo único, porque lo demás se lo vamos a poner así nada más. Y como ya aquí está caliente, aquí tengo aceite ya caliente. Vamos a... Okay. Así es como queremos la cebolla, que no esté muy tiernita, que esté un poco transparente, como pueden ver. Aquí donde le vamos a poner un poco de sal, no mucho porque le vamos a seguir poniendo al rato cuando estemos poniendo los chiles en el bote. Y es todo. Y lo apagamos. Vamos a empezar a ponerlos en los botes. Primero los chiles. Vamos a tratar de acomodarlos bien. Y ahí le vamos a ir poniendo también las zanahorias. Vamos a ir poniendo una de chile, de zanahoria, y a la vez también le vamos a ir poniendo los ajos con todo y cáscara pero machacados, 2 ajitos, y le ponemos también las cebollitas. Aquí es el gusto de cada quien, que tanto nos gusta la cebolla. Así es como se lo vamos poniendo. A la vez le vamos a ir poniendo una ramita de orégano y también las hojas de laurel. También le ponemos una hojita de laurel y le vamos a ir poniendo la pimienta entera, no molida, entera. La pimienta, y así le seguimos hasta terminar de llenar todos los botes. Así es como han quedado nuestros botes ya llenos de chile, cebolla, zanahoria, el ajo y más cebolla. Y a este solamente le puse la cebolla encima. O sea, uno lo hace a como uno lo quiera hacer. Ahora vamos con el agua caliente y el vinagre. Vamos a ponerle en partes iguales. Aquí tengo agua recién hervida. Vamos a ponerle 2 tazas. 2 tazas. Y vamos a ponerle 2 tazas de vinagre de la misma forma. El agua y el vinagre tienen que ser en partes iguales. Y vamos a empezar con el grande.
Exactito. No muy lleno aquí porque al rato que va a empezar a vamos a darle espacio. Al rato que va a empezar a hervir, para que tenga espacio para hervir. Y así vamos a llenar todos los demás botes. Necesitamos otros 2 tazas de agua para el resto. Ok, 2 tazas de agua. Y nos vamos con 2 tazas de vinagre. De la misma forma hasta terminar de llenar los botes. Una vez que nuestros botes ya lo llenamos con vinagre y agua, tiene que ser la mitad de agua y la mitad de vinagre. Yo estoy usando una toalla de papel y vinagre blanco para asegurarme, aunque los botes están esterilizados, pero como le estuve poniendo las verduras, voy a limpiar bien la boquilla antes de ponerle la tapadera. Entonces, para que quede bien limpio y no tenga bacterias, yo lo hago siempre con una toalla con vinagre blanco. Es como yo le limpio bien. Una vez que ya quedó limpio, tenemos la tapadera. Y lo cerramos bien. Las tapaderas también fueron esterilizadas por 15 minutos. Al igual que los botes. Una vez que ya lo tenemos así, los vamos a ir poniendo otra vez a la olla, donde los vamos a poner a hervir por 15 minutos. Le contamos el tiempo a la hora que empieza a hervir. La olla es de presión, entonces va a ser bien rápido. Asegurémonos de que quede bien cerrado, porque una vez que ya lo saquemos ya no lo vamos a tocar. Una vez que ya cerramos la olla de presión, le prendemos a la olla, le ponemos de una vez la válvula y cuando vemos que empiece a sonar, contamos los 15 minutos y regresamos. Llegó el momento de abrir la olla, ya estuvo. Entonces vamos a quitarle la tapa. Tener mucho cuidado porque está muy caliente. Así como lo hicimos, nos puede durar hasta más de un año. Cuando ya enfría, ponerlo en un lugar oscuro. Y tenemos listos nuestros chiles rellenos para nuestras tortas, nuestros sándwiches o nuestros taquitos de lengua, los tacos de papa. Listo. Entonces, como pueden ver, hicimos 7 botes. Listo. Así quedaron nuestros botes. Están bien calientes. Entonces vamos a tener que tener mucho cuidado. Vamos a dejar a que se enfríen y luego lo guardamos. Y aparte yo hice un bote, pero no lo puse. Es para comérnoslo ya. Y está riquísimo. Lleva apenas 3 horas. Pero está delicioso. Listo para los sándwiches. Bueno, pues llegaron hasta el final de este video. Así es como terminamos nuestros chiles en vinagre. Y nos vemos en el siguiente video cocinando con Clarita.